Darkvidades, por Christian Bañón. Un relato para aquellos que recibimos carbón y lo usamos para ver el mundo arder. Capítulo 1. Juegos y tormentas. La nieve caía en cantidades preocupantes aquel espantoso diciembre. En consecuencia, la casa estaba sepultada, y ellos estaban dentro. Cuentan que cada copo de nieve, en su propia esencia, es distinto a todos los demás. Es un ejemplo que siempre me había gustado utilizar cuando tenía la ocasión. La capacidad de ser único hará que te pierdas entre el resto hasta desaparecer en un océano lleno de diferencias. Por ello las personas eran simplemente personas, dispuestas a destacar dentro de un aspecto canónico, simple y aburrido. Pero allí estaba yo, con un arma de fuego en ambas manos y listo para destacar. Aquella Nochebuena sería distinta, muy distinta para todos los que se habían quedado encerrados en aquel lugar, pues la muerte de Rojo se ocultaba ahora entre ellos. Primero fueron los cuchicheos. Hablaban sobre la tormenta, que cesaría mañana. Aquel hogar, más comparable a una mansión, tenía las habitaciones suficientes mientras una o dos personas ocuparan los sofás, así que los preparativos para la cena continuaron. Segundo, había otro problema que nadie había tenido en cuenta. La cobertura se había convertido en el espíritu navideño, algo que finges cada año. Así que estábamos incomunicados. Vaya, ¿quién lo hubiera dicho? Tercero, y por último, los juegos. No relataré lo sucedido, sino que dejaré que lo vislumbréis por vosotros mismos. Marta, esposa de Thomas y dueña de la mansión que intentaban hacer pasar por un económico hogar que incluía jardín, piscina y un no tan oculto jacuzzi, entró al salón de invitados, porque evidentemente tenían uno, con una caja de madera rústica bien cerrada. Tenía hasta llave y candado. «Hemos preparado un juego para esta noche», dijo tras llamar la atención de todo el grupo. Se sentó sobre las piernas de su marido y abrió la caja ante todos. La fiesta iba a ser tematizada. Había distintas tarjetas con diversos personajes, tales como los 3 duendes verdes, Papá y Mamá Noel, Rudolf el Reno y el último, pero no menos importante, el Conde Azucarado, que quería comprar las Navidades. Thomas y Marta evidentemente fueron Papá y Mamá Noel. Eva, Roy y Danny se vistieron de 3 alegres elfos. Lucía se hizo pasar por un reno, lo cual sacó varios chistes de antiguas parejas olvidadas. Y Lucas quedó con el puesto del Conde Azucarado. El juego era una especie de mezcla entre el ARP y el Cluedo. Las necesidades para ganarlo eran descubrir el quién, dónde y con quién habían destrozado el trineo de Papá y Mamá Noel el día antes de Nochebuena, destruyendo el espíritu navideño junto a él. Si el culpable era capturado, se salvarían las Navidades, y después se abrirían los regalos del amigo invisible. Ese año tenía que regalar a Thomas para mi pesar. Una vez las tarjetas fueron repartidas, cada uno de nosotros tuvo 5 minutos de lectura para leer la información sobre su personaje. Podían ser el culpable, el cómplice o el testigo amenazado. También se habían ocultado distintas pistas por toda la casa. Aunque una parte del juego se había perdido, ya que estaba oculta por el jardín de la casa económica. Tras las lecturas nos sentamos alrededor de la cena, atacando los aperitivos con gran fervor, mientras fingíamos imitar a los personajes entregando un corto testimonio. «Estaba cuidando a los renos», comenzó Thomas, poniendo una voz bastante grave y alegre, como cualquiera habría al pensar en Papá Noel, cuando Marta me llamó desde la cocina. Al regresar, ¡ay de mí!,
El trineo había sido destruido. Preparaba la comida para el viaje, intervino Mamá Noel. El viaje es largo y con galletas y leche no se pasa una noche. Además, uno de los elfos me ayudaba a guardarlo preparado en nuestro propio equipaje. Es cierto, interrumpió Eva, la primera elfa. Estuve atareada, de aquí para allá toda la noche. Yo no pude haber sido. Mentira, intervino el conde azucarado. Yo la vi. Yo te vi. Al salir de las despensas tras llegar Papá Noel, en soledad, hacia el trineo caminaste con placer. Las miradas se plantaron en la primera elfa, quien fingió el nerviosismo. Una presión acusadora. Yo estaba con ella, dijo Roy, el segundo de los elfos. No pudo haber sido. Pues de haberlo realizado yo lo hubiera visto. Paparruchas, intervino el conde. Cómplice y criminal. De eso acuso a este par. Papá Noel, saliéndose del personaje, soltó un silbido al sentir la tensión que comenzaba a crearse en la habitación. Deberíamos investigar, intervino Rudolf hablando por primera vez. Yo me marché para el aire tomar, y una gran sombra pude vislumbrar. Era grande, encorvada y sigilosa. Así que de un elfo no se debe tratar. Todos al unísono miramos al último elfo. A mí no me debéis mirar, dijo de forma apresurada. La carga de regalos debería haber realizado. Pero de la hermosa luna yo me quedé prendado. Anduve fuera en la noche, y al grito de socorro, caminé directo hasta el lugar angustioso. Tras los testimonios nos pusimos en marcha. Registramos primero y en mayor parte el taller, que se situaba en el garaje de la casa Bueno, ya lo dejé bastante claro. Allí dentro encontramos los restos de madera que pertenecían al trineo destrozado, y entre ellos, una maza de madera y una sierra. Teníamos la primera pregunta resuelta para poder resolver el cluedo. ¿Con qué? Con una maza y una sierra. Lo celebramos con una pausa, pues el horno nos avisó de que la verdadera cena ya estaba lista. Al salir del garaje todos estábamos eufóricos por el avance del juego. Era algo sencillo, pero había logrado entretenernos. Thomas y Evan fueron a la cocina mientras los demás hablábamos en la sala de invitados. La ausencia de Marta se notó al instante. Roy se percató de que Danny tampoco estaba. Lucas de pronto comenzó a marearse, y su copa cayó al suelo haciéndose añicos y empapando la verde moqueta. Los que allí quedábamos, Roy y Lucía, nos apresuramos a tumbarlo sobre el sofá. Fue ella quien, bajo el caído sombrero de copa del conde, encontró la nota oculta. Nos vemos cuando se apaguen las luces. Al instante la tormenta rugió y saltaron los pomos. Capítulo 2. Apagón. Lucas estaba inconsciente. Lucía y Roy se miraron confusos. La visibilidad se había reducido por el repentino apagón, así que ambos tardaron en darse cuenta de lo sucedido. Lucas había dejado de respirar. El pánico se hizo creciente dentro de la sala de invitados, aunque no me quedé a verlo. Mi camino era otro. Dejé mi disfraz donde nadie pudiera encontrarlo y adorné mi cabeza con un sencillo gorro de Navidad rojo, del cual colgaba el clásico pompón blanco de todos los gorros. Sentí el arma fija contra mi pantorrilla, como si su presencia hubiera vuelto a activarse tras pasar de la calma a la tempestad. Mi motivación me había llevado hasta aquel punto. Siempre había sido el menos destacable entre todos, el ignorado, el chico del que se podía prescindir, el que siempre recibía carbón bajo el árbol de Navidad. No intento excusarme, tampoco justificarme. Mis actos no serán comprendidos por nadie. Estoy seguro de ello, pues ni yo mismo logro reconocerme desde el apagón.
Hacía un año desde que mis emociones se habían apagado por completo. Todas, excepto una. Las navidades pasadas, Thomas mató a mi padre. No fue intencional. Ni siquiera supo de quién se trataba hasta que ya era tarde. Mi nombre es Danny, hijo huérfano de un excriminal que había intentado asesinar a una persona. Mi padre nunca había sido buena persona, y mi madre murió en el parto. Tras 3 años se me apartó de su tutela y acabé en una familia de acogida, donde se me trató como a un hijo más. Pero su semilla seguía dentro. Me empeñé en seguir teniendo contacto con él. Y así, gracias a los berrinches de un niño abandonado, él me enseñó a disparar. Él me enseñó que nada en esta vida es recompensado. Él me enseñó que nosotros somos nuestro propio karma. Entonces llegaron las antiguas Navidades. Mi padre insistió en no pasar la Nochebuena juntos, debido a que tenía demasiados trabajos pendientes. A pesar de intentarlo, no logré convencerle de que tomara un leve descanso. Tampoco conocía su trabajo, aunque siempre hablaba de lo que aprendía gracias a él. Organizamos una cena entre amigos, nosotros juntos, igual que este año. Thomas tuvo que ausentarse debido a que estaba de guardia. «Es importante», dijo. «Tengo que marcharme». Un atraco en plena Navidad, cuando el espíritu navideño convencía a todos de que no pasaría nada malo. Thomas me llamó casi a medianoche. Sus palabras aún resuenan en mi cabeza, como un espectro del que nunca podré escapar. «Lo siento. Es tu padre». Lo sentía, pero había disparado. Aquello causó el apagón. Por ello, Lucas no me importaba. Había sido un sencillo fallo de cálculo. Había agarrado la copa equivocada y el veneno no tardó en hacer efecto. Así que comencé con el plan B. Entré a la cocina donde Eva me miró asustada. «¿A dónde ha ido Thomas?», pregunté tranquilamente. La inocente Eva sostenía una linterna de mano. Me contó que Thomas había ido a la caja de fusibles y me entregó otra linterna después de que me ofreciera ayudar. Caminé en la oscuridad hacia el garaje, donde se cometería el segundo crimen de esta noche. Escuché los primeros gritos por Lucas procedentes de Lucía. Roy no tardó en acompañarla. Marta apareció corriendo descendiendo las escaleras. Yo ya estaba frente al garaje. Disparé, dispuesto a que nadie más se inmiscuyera en lo que estaba a punto de realizar. Marta gritó cuando la bala atravesó su pierna. No la mataría, no a ella. Entré en el garaje, donde Thomas estaba centrado en intentar traer de vuelta la luz para ahuyentar la oscuridad. Lo consiguió. Las luces se encendieron de par en par, y el asesino se giró de improviso, abriendo ambos ojos de par en par. Mi arma apuntaba hacia su corazón. Capítulo 3. Asesinos. Las sombras huyeron de la habitación. Thomas me observaba con los ojos muy abiertos. Su cuerpo estaba rígido, con ambas manos vacías extendidas hacia mí, de forma muy cautelosa. Sus palmas abiertas parecían transmitir un mensaje. «No lo hagas». Me pregunto si mi padre hizo lo mismo. El único sonido que nos acompañaba eran los gritos del exterior, cada vez más lejanos, como si la habitación estuviera huyendo de la situación poco a poco. Antes de que Thomas pudiera articular palabra alguna, dejé caer las notas del espantoso juego que habíamos interpretado hace apenas media hora. Mi elfo era el asesino. Lucas, mi cómplice. Y Marta, el espantoso testigo. Thomas dio un paso al frente. Apreté el arma con fuerza. «Daniel».
dijo usando ese espantoso tono calmado. ¿Qué estás haciendo? Todo debería haber sido más fácil. Si hubiera bebido de su maldita copa, todo habría terminado. Lucas no habría muerto. Tomás no habría sufrido. Marta no habría recibido un tiro en la pierna. Y él sería un sospechoso más, pero no un asesino. Aquello nunca habría ocurrido, pero allí estaban ahora, alucinando con un mundo mejor. Uno en el que nadie empuñara un arma. Mi padre, logré susurrar mientras mi mano se ponía blanca, debido a la fuerza con la cual sujetaba aquel instrumento mortal. Thomas se puso más pálido aún, pero seguía manteniendo aquel tono calmado, como si toda aquella fuera una pesadilla de la cual tenía que despertar. Solo aquel sería un final bueno. No lo merecía, respondió el acusado, pero fue su decisión. Un pitido agudo se interpuso entre los gritos y mi sentido auditivo. Solo era capaz de oír a Thomas, a aquellas palabras envenenadas. Si él no hubiera muerto, prosiguió, lo habría hecho yo, Danny. Sacudí el arma y caminé hacia él. Las lágrimas crearon ríos en mi rostro, libre de toda sensación. Solo estábamos él y yo. Un arma y un asesino. Eres mejor que esto, Danny, se atrevió a decir el acusado. Eres mejor que él. No. No éramos un arma y un asesino. Éramos dos asesinos. Dos bestias cuyos sentimientos se habían apagado. Uno de nosotros golpeando hasta que lograron hacer que los soltara. El otro los había perdido a propósito, después de hacerlos sangrar. Ninguno de los dos tenía sentimientos. Aún lo recuerdo, dije sin pensar. Aquel día, aquella llamada. Estoy varado en aquel momento, Thomas, porque tú apretaste el gatillo. Porque tú decidiste acabar con él de la peor forma posible. Suspiré. Noté que las puertas del garaje se abrieron de par en par. Nuestro público había llegado. ¡Desgraciado!, sentenció Eva interrumpiendo la conversación. No recibió más que una mirada de soslayo por mi parte. Volved dentro, Eva, ordenó Thomas a pesar de su posición. ¿Acaso pensaste en mí antes de disparar? Pregunté al viento, con una voz ahogada. ¿Pensaste en la consecuencia? ¿En lo que podría suceder? No sabía que... Me adelanté. Un solo paso al frente que hizo estremecer a todos los que me observaban. En aquel momento esperé sentir el poder que ejercía sobre ellos de un modo grandioso, pero en su lugar comencé a tener arcadas. No, interrumpí. No lo sabías. Pero aún así podría haber tenido familia. Tu decisión arruinó una vida, Thomas. Cada uno de tus disparos podría hacerlo. Entonces no cometas mi error, susurró el acusado. Suelta el arma, Danny. Entonces podremos hablar sobre todo esto tranquilamente, tú y yo. Aquel pitido me envolvió por completo. Se llevó las voces que había a mi alrededor. Mi rabia, mi furia y mi pena. Fue como si todo mi cuerpo se hubiera desconectado ante las palabras de Thomas. Había ido allí para destacar, para arreglar lo sucedido. Había ido allí con el propósito de convertirme en Thomas. Éramos un asesino frente a otro. Comprendo cómo te sientes, pero tienes que entenderlo. En aquel momento, era mi vida o la suya. Me arrepiento de lo que hice, y si estuviera en mi mano, tomaría una decisión distinta.
Mis manos comenzaron a temblar, mientras aquel pitido aumentaba. Todo a mi alrededor comenzó a dar vueltas. Sentí asco por todo lo que había hecho. Mi intención no era hacerte daño, continuó Thomas. Nunca os haría daño. Tras aquellas palabras, me derrumbé. Caí de rodillas, siendo consciente de pronto de todo lo que había sucedido. El arma cayó a mis pies, y Thomas no dudó en apartarla de mí. Entonces Eva entró a socorrerlo, ignorando mi presencia en la habitación. No podía dejar de llorar. Mi cuerpo temblaba. Sabiendo que ya había cometido el mismo error que Thomas. Lucas estaba muerto. Aquella sensación me ahogaba. Eva susurró algo a los oídos de Thomas, y su rostro cambió por completo. Lo sabía. En aquel momento ya lo sabía. Yo no merecía estar vivo. Me lancé contra Eva, apartándola de improviso y estrellándola contra la pared. Después fui a por Thomas, quien esta vez levantó el arma contra mí. Capítulo 4. Feliz Navidad. Sonreí ante la punta de la pistola. ¿Thomas? Susurró Eva. ¡Al suelo!, ordenó esta vez el asesino. El apagón había vuelto, al igual que el asesino. Ninguno de los dos merecíamos nada más que carbón esta Nochebuena. Así me aseguraría de que Thomas sintiera el sabor del negro carbón. Me acerqué a él ignorando sus gritos de advertencia, hasta poder colocar mi frente a escasos centímetros de la punta del arma. Entonces, sonreí. Feliz Navidad, asesino. Todo se volvió negro. Por un instante creí ver a mi padre, sonriéndome desde la oscuridad que me había rodeado. Anhelé la época donde éramos solo los dos. Una época llena de problemas, malos augurios e incluso reprimendas demasiado estúpidas como para que ahora hubieran tenido sentido alguno. Un tiempo que había desperdiciado. Un tiempo muy preciado. Caminé hacia él y nos fundimos en un único abrazo. Aquello no era carbón. Más bien lo contrario. Aquel momento fue el mejor regalo que podría haber recibido. Un abrazo lleno de paz. Antes de irme, mi mente formuló la última pregunta. ¿Me arrepentía? Conocía la respuesta, por mucho que pudiera dolerme. No lo hacía. Así que cuando las sombras me reclamaron, alejándome de aquel hombre que antaño me había querido tanto, no dejé de sonreír. Mi alma se marchó en paz. Si quieres seguir todas las novedades sobre el concurso de microrrelatos, puedes hacerlo a través de Instagram y TikTok en @alecorbere. Muchas gracias por el apoyo siempre. ¡Feliz Navidad!